Hola, en este vídeo voy a resolver el ejercicio de axonométrico del examen parcial de noviembre 2016. Entonces, muy importante es el dato del enunciado, que es esta línea de aquí. Yo lo he dibujado de forma aproximada. ¿Qué quiere decir? Que el triángulo resultante será diferente al vuestro y los ángulos de pendiente también, ¿sí? No obstante, el procedimiento para llegar a ello será exactamente igual, pero ya veréis que el resultado que me da a mí, el resultado numérico, no corresponde con la corrección del examen, simplemente porque esta línea es distinta, ¿vale? Entonces, el enunciado dice lo siguiente. En una perspectiva axonométrica de tipo dimétrica, de ángulos de pendiente gamma y beta iguales, se facilita el lado del triángulo de las trazas del plano ZY. Se pide determinar los ejes axonométricos suponiendo z' vertical. Como ya sabemos, en todos los ejercicios que hagamos, supondremos z' vertical, ¿vale? Averiguar el valor de los ángulos de pendiente y, por último, averiguar los ángulos de visualización. Ok, muy importante de este ejercicio es que nos dicen que la perspectiva axonométrica es de tipo dimétrica, ¿sí? Teníamos en la hoja de teoría de axonométrico, vimos tres tipos de perspectivas. Estaba la isométrica, que tenía los tres ángulos de pendiente exactamente iguales de los tres ejes, ¿sí? Luego teníamos la dimétrica, que tiene dos ángulos de pendientes iguales y uno diferente, y la trimétrica, donde los tres ángulos de pendiente son distintos. Entonces, recordar que la perspectiva isométrica siempre corresponde a un triángulo de trazas equilátero. La perspectiva dimétrica siempre corresponde a un triángulo de trazas isósceles y la perspectiva trimétrica corresponde a un triángulo de trazas totalmente aleatorio, es decir, escaleno. Entonces, en este ejercicio ya nos ha dicho que es dimétrico, por lo tanto nos está diciendo que el triángulo es isósceles. Entonces, importante, aquí nos dicen, ¿sí?, que los ángulos de pendiente que van a ser iguales es el gamma, que es el correspondiente al eje Z, y el beta, que es el correspondiente al eje Y. Por lo tanto, los lados de este triángulo de trazas que van a ser iguales van a ser los lados del triángulo de trazas correspondientes al plano ZX y al plano IX, ¿sí? Es decir, el único lado de este triángulo de trazas que va a ser diferente va a ser este de aquí, ¿sí? Vale, por lo tanto, sabiendo esto, sabiendo que va a ser un triángulo isósceles y que tenemos este lado del triángulo de trazas, sabemos que el eje X', ¿sí?, la proyección del eje X va a ser perpendicular a este lado del triángulo de trazas y además, debido a que debe ser isósceles, la altura va a acabar justo en el punto medio de este segmento, que es este de aquí. Por lo tanto, a partir del punto medio del segmento vamos a trazar una perpendicular. Luego, sabemos que el eje Z es vertical, por lo tanto, yo ya puedo poner de aquí a aquí una vertical, ¿sí? Y donde se entrecruce el eje Z con el eje X, vamos a encontrar el punto O'. Ahora, como el eje Z siempre es vertical, sabemos que este lado del triángulo de trazas siempre es horizontal. Y aquí ya tenemos, ¿sí?, el triángulo listo. Ahora juntamos de aquí a aquí y de aquí a aquí tenemos el eje Y. Perpendicular por aquí. Vale, ¿qué quiere decir? ¿No? Que los ángulos de pendiente son iguales. Si el ángulo de pendiente del eje Z, que es este de aquí, y del eje Y son iguales, ¿sí?, quiere decir, fijaos, que esta longitud de aquí a aquí, al final,
es igual a esta de aquí. Por lo tanto, desde el punto O', ¿sí? La distancia que hay desde O', la distancia mayor de O' a este lado del triángulo de trazas es exactamente igual de O' a este otro triángulo de trazas, ¿sí? Porque este segmento va a ser igual seguro, ¿sí? Porque el triángulo que se va a formar en esta sección de aquí va a ser igual al que se va a formar en esta de aquí. Que de hecho ahora con los abatimientos lo veremos. Hasta ahora ya tenemos el triángulo de trazas y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar estos ángulos de pendiente, el valor de los ángulos de pendiente. Voy a empezar por el del eje Z, por ejemplo. Me lo voy a llevar un poquito más lejos para que no me moleste en mi figura. Y aquí vamos a pintar todo este segmento. Como ya sabéis, el eje Z respecto al plano XY forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, para hacer el abatimiento realizamos un arco capaz de 90 grados. Y ahora simplemente traspasamos el punto O' a este arco capaz. Y aquí ya tendríamos el abatimiento, ¿sí?, del plano que pasa justo por esta línea de aquí. ¿Sí? El plano perpendicular que pasa por esta línea, este sería su abatimiento y el ángulo de pendiente del eje Z' sería este de aquí. ¿Sí? Siendo el segmento desde este punto de aquí hasta aquí es igual a este, que sería Z', y siendo este segmento de aquí, este lado del triángulo, siendo Z real, Z batido. Vale, nos piden los ángulos dependientes de los otros ejes, por lo tanto, vamos a ello. Me lo llevo aquí, porque podría hacer el abatimiento aquí, pero me quedaría todo lleno de líneas y molestaría. Por lo tanto, siempre lo alejo un poquito. Nos llevamos el punto O', siendo esta línea perpendicular a esto de aquí. Y aquí ya tendríamos, fijaos, este de aquí sería I' y este de aquí sería I. Por lo tanto, el ángulo que forma I' con I es este de aquí. Que aquí ya podemos ver, ¿sí?, que el ángulo dependiente de Z, fijaos, es exactamente igual al ángulo dependiente de I, ¿sí? Y ahora veremos que el ángulo dependiente del eje X, que es este de aquí, será distinto. Vamos al punto medio, arco capaz de 90 grados. Nos llevamos, proyectamos el punto O'. Nos aseguramos. Y aquí lo estoy haciendo en SolidWorks. Vosotros está claro que haríais una paralela a esta de aquí. ¿Sí? Desde el punto O' y os lo llevaréis aquí, ¿eh?
¿Vale? Y aquí ya tendríamos el ángulo dependiente del eje X, que es este de aquí. Que fijaos que es el único diferente de 29,22. ¿Sí? Perfecto. Ahora nos piden que averiguemos los ángulos de visualización. Los ángulos de visualización siempre son el ángulo que forma el plano XY, por lo tanto este plano sí que forma este triángulo de aquí, el plano que forma XY con el plano del cuadro, que no es más que este ángulo de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que esta línea está contenida en el plano del cuadro y aquí estamos viendo la proyección de esta línea con la proyección, ¿sí?, de esta arista de aquí perteneciente al plano XY. Por lo tanto, estaríamos viendo este ángulo de aquí en verdadera magnitud. ¿Sí? Y el siguiente ángulo dependiente será el del eje X o el del eje Y respecto a su cara. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí lo que tendremos que hacer es abatir el plano XY, por lo tanto arco capaz desde aquí de 90 grados, porque sabemos que el eje X respecto al eje Y forma 90 grados. Nos llevamos aquí el punto O'. Esto debe ser perpendicular. Y voy a recortar aquí. Y de este punto a este punto tengo el eje X y de este punto a este punto tengo el eje Y. Y aquí el siguiente ángulo de visualización voy a tomar el que forma, fijaos, el eje X, ¿sí?, con, cosa más rara, que forma el eje X con esta línea de aquí, ¿vale? Este será el otro ángulo de visualización. Con esto ya tendríamos el ejercicio resuelto, ¿vale? Y aquí lo que voy a hacer va a ser, me voy a salir de este croquis y os voy a representar en 3D cómo sería la pirámide. Sin duda, esta sería la planta, ¿no?, la proyección de la pirámide en el plano del cuadro. Siendo esta la proyección de la pirámide en el plano del cuadro, ¿cómo sería la pirámide en la realidad? Bien, la pirámide en la realidad, ¿sí?, desde aquí, desde el centro, pondríamos la altura de esta pirámide. ¿Sabemos la altura de esta pirámide? Sí, la sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos abatido todos estos planos que pasan por el centro. Por lo tanto, yo sé que la altura de la pirámide es este segmento de aquí que acabo de dibujar. Lo voy a pintar en rojo y le voy a hacer measure shoot. Este segmento de aquí es la altura de esta pirámide, ¿sí? Por lo tanto, voy a decir que este y este son iguales. Vale. Y ahora ya teniendo la altura y teniendo la base, ya puedo dibujar la pirámide. Entonces, ahí no sé qué he hecho. Entonces, fijaos que esa sería la pirámide que tendríamos en la realidad, es decir, este sería el eje Z real, el eje X real y el eje Y real, que los voy a hacer measure shoot y los voy a pintar de
rosa. ¿Sí? Eso sería lo que nosotros tendríamos en la realidad. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cómo veamos nosotros esto en el plano del cuadro? Pues depende de este plano del cuadro, que para nosotros, fijaos, que es este plano de aquí, ¿sí? Depende de este plano cómo se posicione respecto a estos ángulos, ¿sí? Porque este plano del cuadro, si estuviera más inclinado hacia un lado o hacia el otro, la proyección de esta misma pirámide cambiaría. De hecho, dejarme ver si puedo hacer eso. Dejarme ver si puedo, operaciones, geometría, plano. Voy a crear un plano que pase por esta arista. Y no, esto es perpendicular. Vale, que tenga una cierta inclinación respecto a la planta. No sé por qué no lo estamos viendo. Planta. Y que pase por esta lista de aquí. Vale, ahora sí. Fijaos, vamos a coger este plano de aquí. Veis que antes nuestro plano del cuadro era la planta. Y ahora nuestro plano del cuadro va a ser este que yo estoy pintando aquí ahora. ¿Sí? Por lo tanto, la planta la voy a ocultar. Este va a ser nuestro nuevo plano del cuadro. ¿Sí? Y aquí lo que voy a hacer es pintar en un croquis 3D. Vamos a copiar solamente los ejes. Y esto lo vamos a ocultar. ¿Por qué estoy copiando solamente los ejes? Bueno, porque es esto al final, ¿no? Son estos ejes los que tenemos nosotros en la realidad, los que están en el espacio. Esto podría ser perfectamente, ¿no? Pues la esquina de un cubo. Entonces, en el plano del cuadro anterior ya hemos visto que esto se proyectaba de esa manera, ¿sí? ¿Cómo se va a proyectar ahora en el plano del cuadro que tenemos actualmente? Pues bien, lo que tenemos que hacer, para empezar, vamos a hacer... ¿estamos dentro de un croquis 3D? Sí, pues en este mismo croquis 3D, muy importante, lo primero que voy a tener que hacer es que estos ángulos me corten con mi plano del cuadro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los lados del triángulo de trazas no es nada más que la arista que se forma cuando estos ejes cruzan con el plano del cuadro. Por lo tanto, aquí en este caso fijaos que esta arista de aquí, que estos dos puntos están en el plano del cuadro ya, pero este es el que no está en el plano del cuadro. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí va a ser simplemente alargar esta línea. Entonces le voy a decir que esta línea y esta deben de ser colineales. Perfecto. ¿Veis que se ha alargado hasta atravesar el plano del cuadro? Y ahora le voy a decir que este punto acabe justo en el plano. Vale. Ahora sí, ahora ya el triángulo, los tres ejes, fijaos que ya me cortan en el plano del cuadro. ¿Y esto qué quiere decir? Que ahora yo ya puedo dibujar... Uy, me he salido del croquis. Y ahora yo ya puedo dibujar el triángulo de las trazas. Importante, a ver, ¿cuál era antes nuestro eje? X y Z.
Pues parece que este es el triángulo isósceles. Por lo tanto, antes esto estaba así. Vale, por lo tanto, fijaos, este es nuestro eje Z. De hecho, le voy a pintar el eje Z de color rojo para diferenciarlo de los otros dos. Vale, este de aquí sería nuestro eje Z. Este de aquí nuestro eje Y. Este es nuestro eje X. Vale. Dicho esto, a ver, esto sí no me interesa. Me interesa que el eje Z, ¿no? Pues quede vertical. Y ahora aquí, simplemente uniendo estos puntos, fijaos que lo que obtenemos aquí es el triángulo de las trazas, ¿sí? Entonces, si yo este plano lo pongo proyectante a la pantalla, tengo este plano que fijaos que no se corresponde, a pesar de ser los mismos ejes, no se corresponde con el otro triángulo de las trazas, ¿sí? ¿Pero por qué no se corresponde? Pues simplemente porque el plano del cuadro no es el mismo, ¿vale? Fijaos que siempre que hacemos estos ejercicios, el eje Z, el eje X y el eje Y siempre son los mismos, ¿sí? Siempre son tres ejes perpendiculares entre sí. Y lo que cambia de esta proyección, el triángulo de las trazas cambia porque depende, ¿sí? Desde dónde lo miremos. Depende desde dónde lo miremos, quiere decir que el plano del cuadro respecto a esta pirámide, respecto a los tres ejes, tendrá posiciones relativas distintas, ¿sí? Y en función de estas posiciones relativas obtendremos un triángulo de las trazas u otro. Pero los procedimientos para encontrar todas estas cosas siempre son los mismos. ¿Por qué? Porque yo para batir y encontrar un ángulo de pendiente, yo sé que siempre de los siempre, independientemente cuál sea mi triángulo de trazas, cuál sea mi ángulo de visualización o cuál sea el plano del cuadro, ¿sí? Sé que el eje Z con el eje Y, con el eje X siempre forman 90 grados, sé que el eje Z respecto al plano XY siempre forma 90 grados, por lo tanto estos abatimientos siempre van a ser así, ¿sí? Espero que esto os haya ayudado un poquito más a entender qué es lo que se hace en axonométrico, ¿vale? Aquí vamos a descartar cambios y esto lo vamos a ocultar, este plano también, y a este le voy a dar visualización. Y fijaos, de hecho lo voy a visualizar pero no voy a entrar en él. Fijaos que si yo ahora creo un plano, operaciones, geometría, plano, que pase por aquí y por aquí, ¿sí? Este plano de aquí, que pasa por aquí y por aquí, es el que yo estoy abatiendo aquí, ¿sí? Fijaos que el triángulo que me forma en este plano es el que yo abato aquí. Lo vamos a crear un croquis aquí. Vamos a poner esto perpendicular, normal a la pantalla. Sí, fijaos que este triángulo de aquí, vamos a convertir esta y esta. Este triángulo de aquí, que se forma aquí en medio, es el triángulo que yo simplemente me llevo aquí, lo abato. ¿Cómo lo abato? Pues fijaos cómo lo abato. Vamos voy a crear un croquis 3D y voy a dejar visible la planta. Voy a dejar visible la planta, voy a ocultar esto de aquí y la planta, hola, visible. Vale, entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Estamos dentro de un croquis 3D? Sí. ¿Cuál es el procedimiento de abatir? El procedimiento de abatir no es más que el siguiente. Yo cojo este punto de aquí, que en el abatimiento sería exactamente el mismo. Entonces, este sí, yo cojo este punto que está aquí arriba y me lo llevo, ¿a dónde me lo llevo? Me lo llevo al plano del cuadro, que en este caso es la planta, por lo tanto esto lo voy a poner así. A ver, no sé si esto me va a dejar que os enseñe lo que quiero enseñaros.
porque yo quiero dibujar ahora. Fijaos, me lo llevo de aquí a aquí. ¿Sí? Esto es abatir y le voy a decir que este punto va a quedarse en este plano de aquí. Abatiendo yo este punto, ¿sí? Que fijaos que lo que es lo giras, lo tumbas, pues yo aquí ya puedo desde este punto de aquí ir hasta este punto de aquí y hasta de aquí a aquí. Y fijaos que lo que tengo aquí, ¿sí? Es el abatimiento de ¿qué? De este triángulo que yo veo aquí. Lo estoy tirando, lo estoy abatiendo a mi plano del cuadro, ¿sí? Que es este mismo triángulo el que yo me llevo aquí lejos para que no me moleste con las otras líneas. ¿Sí? Es este triángulo el que yo tiro aquí con las líneas hacia allá. Acordaos que hago algo así. Hacia allá. De aquí hacia acá. Uy, perdonad. Y de aquí haría, ¿no? El arco capaz de 90 grados. Y ahora aquí me llevaría el punto O', que es este de aquí, ¿no? Me lo llevaría perpendicular hacia acá. Recortaría aquí el trocito que me sobre. Y aquí crearía este triángulo, que es exactamente el mismo triángulo, ¿sí? Que yo tengo aquí, este de aquí. Lo voy a pintar más gruesut y en rojo para que lo veáis bien. ¿Sí? Pero este triángulo es este triángulo de aquí. ¿Y este triángulo cómo lo consigo? Abatiendo. ¿Abatiendo qué es exactamente abatir? Pues si yo pinchara aquí con el compás y subiera hasta aquí arriba, yo con el compás haría ¡op! Y esta distancia, esta altura que hay aquí, que es la altura de la pirámide, simplemente la traspaso aquí al plano del cuadro. Y teniendo aquí ya esta altura en verdadera magnitud, yo ya puedo crear, ¿sí?, este triángulo en verdadera magnitud. Y exactamente lo mismo, ¿sí?, haría con los otros ejes. Fijaos que este de aquí, ¿no?, sería el eje Z abatido y por lo tanto el ángulo que me forma este con este es exactamente este ángulo de aquí a aquí. ¿Sí? Bueno, espero que este vídeo os haya servido para entender mejor en general toda la teoría de axonométrico, puesto que esto que he explicado aquí básicamente es la base de todo este tema, ¿vale? Tenemos que entender bien que existe aquí la pirámide, tenemos que entender bien cómo es esta pirámide y si entendemos bien cómo es, ya sabremos siempre qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Si entendemos bien qué son los ángulos de pendiente, los ángulos que forma el plano XY, ¿sí? Y todo esto, no tendremos problemas a la hora de resolver estos ejercicios.